de forma escrita en la ciudad universitaria a partir de las 10:15. 10:15 hasta las 11, yo creo que 11:15 ya vamos a terminar. Ese examen va a ser escrito. También quiero recordarles de que los informes de estas últimas actividades que hemos hecho no me lo tienen que enviar a mi WhatsApp, sino tienen que escribirlo en el formato clásico que presentamos los informes. Esas hojas para presentar informes de laboratorio lo pueden comprar de la Secretaría del Departamento de Química en la ciudad universitaria. Entonces, esto es lo que les quiero decir. Y también les había recordado, les había dicho a los estudiantes de que encontré unas guías de laboratorio, pero en el formato de tamaño carta. Entonces, las personas que desean también tener este texto de laboratorio pueden pedírmelo el día lunes o martes en la tarde. Lo voy a hacer fotocopiar y se los entrego. Esos son los avisos que les estoy dando para la siguiente semana. Entonces recuerden que la siguiente semana vamos a dar nuestro segundo examen parcial escrito de laboratorio. Ahora me voy a referir en esta actividad al tema de disoluciones. Cuando estamos haciendo referencia a las disoluciones y su control de pH, bueno, en realidad estamos hablando, cuando hablamos de pH, al potencial del hidrógeno contenido en las disoluciones como especie iónica. Por eso es el potencial iónico del hidrógeno. Potencial hidrógeno quiere decir pH, pero cuando hablamos de disoluciones estamos hablando de una mezcla homogénea de un componente iónico, de una sal iónica como es el cloruro de sodio, el cloruro de magnesio, cloruro de potasio, el fluoruro de calcio, el fluoruro de potasio que se disuelve en el agua. Entonces, lo más importante para hablar en los procesos químicos también es importante hablar de estas disoluciones. Cuando hablamos del pH, me estoy refiriendo al potencial del hidrógeno, a la cantidad de especies de iones hidrógeno que están presentes en una disolución. Y de hecho, pueden ustedes un poco anticipar cuánta cantidad de iones hidrógenos habrá en una disolución ácida. Hay mucha cantidad de iones. Por tanto, el potencial del ion hidrógeno es muy alto. Esto se controla en los procesos químicos. Pero cuando hablamos de disoluciones básicas, el potencial del hidrógeno, la cantidad de especies iónicas es muy baja en las disoluciones. Por eso es que es importante tomar en cuenta este proceso al cual nos hemos de referir. Primero, las sustancias iónicas, ya lo decía, que se utilizan en la transformación química están en los estados sólido, líquido, gaseoso y disoluciones. Ahora nos estamos refiriendo a estas especies químicas que se llaman disoluciones, que están en un estado acuoso. Las disoluciones pueden ser mezclas homogéneas, es decir, en una sola fase, o heterogéneas, en dos fases, como una mezcla, por ejemplo, de alcohol y acetona, que se presentan en dos fases. Estas pueden ser de carácter heterogéneo. En esta actividad virtual se referirá al estado homogéneo de dos componentes, un componente denominado soluto y el otro componente denominado disolvente. Lo más importante es que en este tema nosotros sepamos preparar, primeramente, conocer una técnica para preparar una disolución
Y en otro es cómo medir la cantidad de soluto iónico y la cantidad del disolvente como sistema en estado líquido. A esto está referido la práctica experimental. Como consecuencia, el objetivo, a manera de un problema, si ustedes quieren, está referido a preparar una disolución binaria de ácido clorhídrico a partir de un producto industrial de concentración y volumen deseados, empleando la técnica del aforo. ¿Qué nos está diciendo esto? Para preparar una disolución ácida, como es el ácido clorhídrico, por ejemplo, que tiene un carácter industrial, es decir, una sustancia química que viene de la industria, hay que preparar sabiendo de qué concentración vas a preparar y qué método o técnica vas a emplear para preparar esta disolución. Esa técnica se conoce como la técnica del aforo. Una vez que ustedes desean preparar esa disolución a partir de este producto industrial de concentración y volumen deseado, hay que saber calcular en la parte práctica el volumen del soluto, que es el ácido industrial en este caso, a utilizar para preparar la disolución, empleando la expresión de concentración molar. Esto nos está queriendo decir que si nosotros tenemos conocimiento de qué es la concentración y en qué unidades se puede medir la concentración, vamos a utilizar en esta nuestra práctica experimental la concentración molar para preparar nuestra disolución. La disolución preparada podemos diluirla agregando agua destilada para emplear una reacción química o lo que se llama una dilución de la disolución. Se diluirá, dice, ¿no? Para emplear en una reacción química. Es decir, estas soluciones que preparamos, no las preparamos solamente por preparar, los tenemos que guardar en un frasco, conteniéndolo o colocando un mensaje en la parte externa de ese frasco, qué volumen de disolución y fundamentalmente de qué concentración es la disolución. Esto es importante guardar con este mensaje. Así, por ejemplo, una disolución es una mezcla homogénea de dos componentes, soluto, disolvente. Por ejemplo, el soluto puede ser el cloruro de litio sólido, que al disolverse en el agua da especies iónicas de litio y de cloro en estado acuoso. El agua como disolvente también se disocia, según el agua líquida, en iones hidrógeno e iones oxidrilo. Las especies iónicas de litio y de cloro, que son de carga positiva y negativa respectivamente, quedan lo que se llama, podríamos decir, rodeadas de moléculas de agua, que se llama en el conocimiento que tienen ustedes como hidratados, saturados de mucha cantidad de agua. Pero en este capítulo de disolución, nosotros llamamos esa saturación de moléculas de agua a las especies iónicas de litio y cloro solvatadas. ¿Solvatada qué quiere decir? Solvatada quiere decir rodeada, saturada de moléculas de agua, esas especies iónicas de hidrógeno y de oxidrilo, o en su defecto de los iones litio y de los iones cloro. A esto está referido la disolución en términos de solvatación. De modo que para preparar la disolución de una mezcla homogénea, por lo general de dos componentes, uno que es el componente soluto y el otro componente disolvente, debemos saber calcular qué cantidad de soluto vamos a utilizar para preparar una disolución de una concentración referida. Aquí nos estamos refiriendo a la concentración en términos molares,
porque la concentración se puede expresar en normalidad, molalidad, en tanto por ciento en peso, en volumen, perdón, en tanto por ciento en volumen como en tanto por ciento en peso de masa de soluto contenido en una disolución. En la teoría ustedes han hablado de estos tipos de concentración, de normalidad, molalidad, molaridad. Aquí vamos a hacer uso del término de molaridad. Por eso es que las concentraciones, dice aquí, pueden expresarse en unidades físicas y unidades químicas. Aquí vamos a emplear las unidades químicas. Las unidades físicas son, para que ustedes un poco recuerden, la masa y el volumen. En cambio, las unidades químicas son los moles de soluto o los equivalentes gramos de soluto. Si empleamos la cantidad de soluto en moles, vamos a hablar de molaridad. Si empleamos la cantidad de equivalentes gramos de soluto, vamos a hablar de una concentración normal. Esto ustedes ya lo han definido. De forma general, la concentración se define como la cantidad de soluto disuelto en un determinado volumen de disolución. Y matemáticamente se puede expresar de este modo, con esta ecuación. Concentración, cualquiera que sea la unidad, cantidad de soluto disuelto sobre volumen de disolución. Por eso es que las unidades de concentración, cantidad en gramos, sí, puede ser gramos por litro, o puede ser moles por litro, o puede ser equivalentes gramos por litro. Estas unidades ustedes lo han repasado en la parte teórica. Aquí nosotros, cuando nos referimos a la concentración molar, debemos definir como cantidad de moles de soluto disueltos en un determinado volumen. Entonces, la molaridad se expresa por la letra M mayúscula, la cantidad de moles de soluto por N minúscula y el volumen de la disolución como B, expresado generalmente en litros. Según esta ecuación, que ustedes tienen molaridad, moles, porque moles se calcula como la relación de masa sobre masa molar. Y el volumen debemos expresarlo en litros. Entonces aquí los moles, o sea, la masa se convierte a moles y el volumen generalmente se expresa a litros. Entonces, esta es la relación que permite calcular la cantidad. Y en los problemas que planteamos nosotros, se desea preparar, por ejemplo, 100 mililitros de una disolución de cloruro de litio cuya concentración sea, por ejemplo, 0,15 molar. ¿Qué masa de soluto debemos emplear? Lo único que tenemos que despejar es esta cantidad de masa de soluto porque conocemos el volumen, conocemos la concentración molar y la masa molar del soluto. La masa molar del soluto es la suma de las masas atómicas del componente soluto que utilizamos. Para preparar una disolución se desea conocer el volumen a preparar y de qué concentración. Por tanto, solo es necesario calcular la cantidad de masa en términos de las sustancias respectivas. Según el primer objetivo, la disolución es a preparar de un ácido industrial de cierta pureza que contiene el ácido clorhídrico. La pureza de una sustancia se expresa como la relación de la masa del ácido clorhídrico puro sobre la masa industrial multiplicado por 100. Por tanto, la concentración molar de la disolución se observará bajo la siguiente expresión. Reemplazando esos valores, si nos dicen prepare una disolución ácida de una concentración 0,15, 0,1 molar a partir de un ácido industrial que tiene una pureza del 36, no sé cuánto será, debemos nosotros utilizar esta expresión para calcular, si ustedes quieren, la masa de soluto. Y a partir de ello, esa masa de soluto, como la masa es la densidad, perdón, es masa sobre volumen o la masa, densidad por volumen, ustedes determinan el valor de esta expresión. De aquí lo único que tienen que expresar
o que tienen que calcular, despejar, es el volumen del ácido. Y ese volumen del ácido está referido a que ustedes la tienen que calcular como la masa molar. Tendrán que conocer la densidad del ácido, el volumen del ácido a preparar, su pureza del ácido y el volumen a preparar en esta práctica experimental. Por eso dice, se desea, de esta expresión se desea despejar el volumen del ácido para preparar la disolución deseada. Entonces, esto es lo que ustedes tienen que despejar, el volumen del ácido, que ustedes la tienen que despejar. ¿Ya? Bueno, aquí hay un espacio vacío, eso no tiene nada que ver. Entonces, el volumen del ácido despejan, para eso tienen que conocer, les decía, la expresión, o sea, la concentración molar, la densidad del ácido industrial y la pureza que tiene ese ácido. La masa molar del ácido clorhídrico, ustedes la pueden encontrar como la suma de la masa atómica de su masa atómica del hidrógeno y la masa atómica del cloro. Y el volumen a preparar la conocen ustedes. Por eso dice, de esta expresión se debe despejar el volumen. ¿Cuál volumen? Este volumen que ustedes están viendo en esta expresión, volumen B, no el volumen del ácido. Se debe despejar el volumen, perdón, es el volumen de la disolución. Y aquí debemos despejar el volumen del ácido industrial. Este volumen debemos despejar. Porque este volumen les va a decir, preparar 100 mililitros. Expresado en litros será 0,1 litro. Este volumen se da a conocer. El porcentaje de la pureza del ácido se da a conocer. La masa del ácido clorhídrico conoce. Por tanto, la densidad del ácido también se conoce. La concentración molar también se conoce. Entonces, de esa concentración hay que despejar el volumen del ácido. Por eso dice que esta expresión se debe despejar el volumen del ácido para preparar la disolución deseada. Entonces, saquen una foto, si ustedes quieren, de estas expresiones para ver qué es lo que estamos queriendo despejar. Es simplemente este volumen del ácido. Técnica del aforo. ¿En qué consiste esta técnica del aforo para preparar una disolución? Y esto se lo deben aprender, les manifiesto, aunque sea de memoria. La técnica del aforo consiste en Mateo Coyo, no es esta la hora de llegar. La técnica del aforo consiste en disolver el soluto en una fracción de agua destilada en un vaso de precipitación. Luego, una vez disuelto totalmente, transferir el soluto disuelto a un matraz aforado cuya capacidad coincida con el volumen de la disolución a preparar. ¿Qué quiere decir esto? Si me han dicho que prepare una disolución de 100 ml, tengo que elegir un matraz aforado de 100 ml. A eso está referido. Y finalmente, como vamos a disolver en una fracción de volumen de agua destilada y la transferimos a este material de matraz aforado, pues como el matraz no va a llenar con esa cantidad de soluto disuelto, hay que aforar con agua destilada hasta llegar a la línea de aforo. Esa es la técnica del aforo. ¿En qué consiste la técnica del aforo? En disolver el soluto, en transferir el soluto disuelto a un matraz aforado y aforar la disolución en el matraz agregando agua destilada. Eso es facilito. Por eso les digo, si ustedes quieren, tomen una nota de esto. ¿Qué datos vamos a sugerir ahora? Esto sí, saquen una foto, porque estos son los datos que se sugieren para preparar la disolución. Dice, se desea preparar 250 mililitros de una disolución de ácido clorhídrico cuya concentración sea 0,35 molar a partir de un ácido industrial
que tiene una pureza del 36% en ácido clorhídrico y una densidad de 1,362 gramos por mililitro. Los datos que estoy dando es, la concentración molar es 0,35 molar, está diciendo aquí. El volumen de la disolución a preparar es 250, expresado en litros será 0,25. La pureza del ácido es 36% en ácido clorhídrico puro. La densidad del ácido, 1,362. ¿Qué volumen de ácido industrial se requiere preparar en esta disolución? Lo único que nosotros tenemos que reemplazar esos datos son en esta expresión que yo les he dado. Entonces, los datos que estoy sugiriendo son para sustituirla en esa expresión directamente. Cálculo y preguntas que voy a adicionar para que ustedes realicen el informe de esta actividad experimental en su modo virtual. Claro, ustedes lo van a hacer en su forma escrita, en el formato clásico. Guardan, repito, su informe hasta la otra semana y la otra semana yo voy a ir recogiendo. Dice, según los datos sugeridos, calcular inicialmente el volumen de ácido a medir para preparar la disolución ácida de concentración y volumen de disolución deseado. En este espacio, usted sugiera los cálculos que deben realizarse en secuencia para determinar el volumen del ácido industrial a medir. O sea, ¿qué es lo primero que calcula? ¿Después qué? ¿Después qué? A eso está referido este segundo paso para preparar, para realizar los cálculos que usted tiene que realizar para preparar la disolución. ¿Puede explicar si conoce otro método experimental para preparar una disolución de concentración molar? ¿Conoce usted? El profesor de teoría le ha sugerido alguna otra forma de calcular la concentración molar, a eso se está refiriendo. Usted debe tomar un criterio de la relación de soluto a disolución. ¿Qué es la relación? ¿Hay más cantidad de soluto, menos cantidad de disolvente? ¿O hay menos soluto, hay más cantidad de disolvente? A eso está referido. Usted puede transformar la concentración molar, por ejemplo, a una concentración normal. Hay un estudiante que está llegando casi al final de esta actividad. No he alcanzado, creo que es Ramos Llave, no sé. Las horas de ingreso no son a cualquier hora. Son en punto, jóvenes, a la hora que he citado. Yo no sé por qué están llegando muy tarde a la actividad. Yo hago una exigencia porque ustedes no solamente están viniendo a copiar los garabatos que hace el profesor en este modo virtual o en el pizarrón, sino están viniendo a formarse para que ustedes sean buenos profesionales. Van a ver ustedes que cuando sean profesionales y se integren en una planta industrial, ustedes van a ser los primeros verdugos de sus empleados. Porque no creo que a un trabajador que tiene que trabajar 8 horas en una planta, le reciban a la hora que él quiere o le permitan que ingrese a la hora que él quiere. Unas 2 o 3 comportamientos de esa naturaleza, ustedes lo van a dejar fuera de su trabajo, fuera de su actividad. Por eso esto es una exigencia para ustedes, que no permito que ingresen a la hora que quieren. Y finalmente, ¿cómo pueden calcular en base de la disolución que ustedes han preparado si han alcanzado la concentración del ácido clorhídrico? Pueden definir el pH. El pH está expresado por esta expresión que dice menos el logaritmo decimal de la concentración de iones hidrógeno. Esta especie iónica ácido entre corchetes, dice, es la concentración molar de las especies iónicas en una disolución. Por ejemplo, y aquí les estoy dando ejemplo,
Si la concentración molar de un ácido es 0.15 molar, el pH será 0,824. Menos el logaritmo de 0,15, este logaritmo es decimal, no es natural. Y su valor será 0,825. Y esto quiere decir, es una disolución ácida. El pH de una disolución varía entre 0 a 14. De 0 a 6.8 es ácido. El pH 7 es neutro. Y de 7.1 a 14 es básico. A eso me estoy refiriendo cuando estamos hablando de una disolución. Entonces, jóvenes, bajo estos datos sugeridos, hagan su informe escrito y guárdenlo para la siguiente clase. Luego, el siguiente jueves, como hoy, vamos a dar examen a partir de las 10 o 10:15 en la ciudad universitaria, un segundo examen. ¿Está claro? De los 3 temas que continúa desde la primera vez que hemos dado. A eso está referido. Lo mismo voy a decirle, Córdoba, Choque, José, no son esta la hora de ingreso a esta actividad. Córdoba, Choque, José, yo le voy a poner falta por esta actividad, porque no puede llegar a la hora que quiere usted a estas actividades. Bueno, jóvenes, con eso yo les agradezco su atención a todos los estudiantes que han estado puntual. Y a este último le pongo falta. Pero voy a compartir, si ustedes quieren, la asistencia, el control, menos al estudiante que tengo. Voy a llamar la asistencia, jóvenes. Ustedes son del paralelo G. Y esta es nuestra actividad. Llamo asistencia, jóvenes. Aguilar Quispe Jocelyn. Presente, ingeniero. Apasa Arancibia Alexis. Apasa Gutiérrez Kevin Edgar. Presente, ingeniero. Aquino Condo William Zoderick. Aquino Muñoz María Elena. Blanco Uruña Alexander. Buergo Condoria de Mar Rolando. Presente, ingeniero. Usted está llegando después de muchas clases como asistente. Tiene varias faltas. Cabrera Arroyo Miguel. Presente, ingeniero. Cáceres Díaz Elvio. Cáceres Inca Israel. Caguana Loaiza Juan Manuel. Presente, ingeniero. Igual usted está llegando después de muchas faltas a una clase. Yo no sé si... Ingeniero, tengo choques de materia y hoy día el ingeniero lo ha suspendido y ya ha entrado. No sé yo. Usted tiene faltas, aunque tenga choques. Debería de haber analizado de principio para cambiarse de paralelo o tomar de la otra materia otro paralelo. Tiene usted posibilidades como estudiante. Sí, ingeniero, pero esa materia me abrió una materia de carrera y estoy llevando esa materia. No, a ver, escúcheme, usted y el resto de los estudiantes. Cuando ustedes tienen materias del primer semestre y como expresa su compañero, tiene materias de carrera, joven, yo le voy a decir que usted permanentemente, todos los semestres va a tener choque. Yo no jalaría con materias de especialidad hacia arriba, sino trataría de nivelarme con las materias de abajo. Termino las materias de abajo y no voy a tener problema. Porque si no aprueba por esta dificultad que usted tiene de asistir a las clases, al otro semestre, con esta cantidad de faltas que tiene,
va a estar en problemas igualito en la materia de química general. Y muchas veces tienen problemas, no solamente con las materias de básico, que son de inicio en su carrera, y las materias de arriba que ustedes quieren jalar, al final de cuentas no se están dedicando bien a nada. Están por ir, no sé, tendrán ahí una manera más fácil, no sé. Si aquí están mostrando en básico, en el primer semestre, dificultades, yo no sé cómo ustedes tienen responsabilidad hacia arriba. No entiendo yo. Callaguara Janco Osmar. Presente, ingeniero. Calle Chino Filberto. Cariaza Anabel John Richard. Caruta Quispe Jessica Jocelyn. Chambi Condori Juan. Chaparro Cari Felipe. Choque Colque Juan Carlos. Chumacero Delgadillo Naira. Colque Humérez Rodrigo. Colque Chuima Jorge Rubén. Colque Chuima Contreras Roque René Alberto. Copa Álvarez Eduardo. Presente, ingeniero. Cordero Vázquez Sofía Ignacia. Córdoba Choque José Fabricio. Presente, ingeniero Córdoba. Sí. Espinosa Melendres Álvaro Marcelo. Fernández Condori Ángela Paola. García Quispe Ariana Estefani. Guaribana Rodríguez Gerson Tiago. Gutiérrez Marca Jesús Cristóbal. Gutiérrez Ochoa Ian Joshua. Gutiérrez Vega Emilda. Huanca Canaviri Henry Kevin. Guaita Paco Jorge Luis. Huiza Saca Adriana Saray. Presente, Inge. Ya. Ibarra Condo Joel. Presente, ingeniero. Jamillo Mamani Johnny. Presente, ingeniero. Juaniquina Canasa Noé Christopher. Laime Choquetilla Rodrigo. Presente, ingeniero. Ya. López Lazarte Elías Vladimir. López Marcela. López Mencia Joshua Abner. Luna Villegas Mauricio Alejandro. Maldonado Olmos José Luis. Maldonado Olmos José Luis. Mamani Conde Marco Antonio. Presente, ingeniero. Mamani Nina Saúl Winston. Presente, ingeniero. Mamani Kena Erlan Emilio. Márquez Magne Alejandra Rosario. Mateo Coyo Iván Alfredo. Presente, ingeniero. Matos Colque Ariana Edelbrandt. Morales Itamari Edgar Magín. Moya Chávez Brian Andrés. Presente, ingeniero. Paniagua Murillo Samuel Roger. Ramírez Rasguido Walter. Ramos Llaves Raúl Alfonso. Presente, ingeniero. Ríos Carrasco Alan Stanley. Presente, ingeniero. Rodríguez Acebe William Roger.
Presente, ingeniero. Sausa, Ayala, Albert, Isaías, Solís, Rodrigo, Marco Antonio, Presente, ingeniero. Ticona García, Josabet, Torres Cruz, José Miguel, Valdés Calizaya, Freddy Antonio, Belis Condori, Evelyn Andrea, Belis Cruz, Enrique